Bienvenidos a una producción de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SAS, DCB, información que trasciende, periodismo con propósito. Saludos cordiales a nuestras amigas de la plataforma SMC Noticias México y un saludo cordial a nuestras estaciones hermanas de Sudamérica, Estados Unidos y todos aquellos que nos escuchan de nuestras redes sociales y están siempre al pendientes con nosotros. Tenemos invitada especial a nuestra amiga, la licenciada Sara Vargas, productora del programa y de aquí SMC, pues para platicar sobre esta mesa de análisis el tema de la soberanía nacional o solo política. Ese es un tema de análisis que la verdad nos lo han pedido mucho y te lo comento, amiga, y bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis, porque es muy importante no solo escuchar la perspectiva de su amigo Miguel Ángel Chávez como consultor en seguridad, sino de poder platicar desde la perspectiva social, desde la perspectiva política en la que te desarrollas, porque es importante el poder conversar, el poder platicar sobre este tema que está muy reciente en todo nuestro país. Y yo la verdad, ahorita que venía en el transporte público, venía platicando con el chofer del taxi sobre el tema, y hay un tema muy preocupante porque la soberanía nacional es un discurso ahorita de moda que están teniendo muchos actores políticos, o como lo dice el título, o solo política, porque hay muchos antecedentes que hay que poderlo realizar y la verdad es preocupante porque el tema que está sucediendo con el caso de Rocha Moya, el exgobernador, ahora el gobernador con licencia de Sinaloa, pues es la punta del iceberg de lo que está sucediendo en nuestro país. Vemos a actores políticos, senadores, diputados federales, ya defendiendo la soberanía nacional. Y ahorita lo vamos a platicar el contexto legal, político, geopolítico, porque es muy importante, amigas y amigos de SMC, que logremos entender este tema. Pero sin embargo, en el camino que tenemos todos los días, como tú lo tienes, y lo tienen muchos amigos de los medios de comunicación, la percepción ciudadana es el tema primordial, básico. Muchos preocupados si vamos a entrar a un estado de guerra, en una situación de lo cual se está viviendo, pero vienen estrategias, ¿no? Vienen objetivos prioritarios, que lo vamos a hablar como una estrategia militar y de seguridad que está implementando Estados Unidos. Pero sin embargo, ¿qué opinas en el tema de la intervención política que estamos teniendo ahorita con ciertos personajes y que sobre todo no logran citar bien los lemas, los dichos que estableció nuestro benemérito de las Américas? Sí, pues muchas gracias, Miguel, por la invitación. Gracias por estar en este espacio. La verdad es que pues siempre es fantástico compartir contigo. Gracias. Y bueno, a mí me llega un recuerdo, dijeran los Tigres del Norte, me llega un recuerdo de una primera de las señales cuando se sabía ya de muchas intervenciones que había tenido Estados Unidos en México en años anteriores, en sexenios anteriores. Yo me acuerdo mucho del caso tan sonado de Caro Quintero, ¿no? El por qué justamente le achacan una muerte de un estadounidense, que primero decían, no, que es prensa, luego decían que era un agente de la ¿qué CIA? ¿No? De la DEA. De la DEA. Y sabemos que Estados Unidos obviamente todo el tiempo ha tenido injerencia en México, o sea, eso lo sabemos, no es algo que no sepamos. Estamos muy unidos a Estados Unidos por muchas cosas. Y más allá de entrar en el tema de quién es el bueno, quién es el malo, Estados Unidos, al ser una potencia económica mundial y a tener otro tipo de visualización de cómo tiene que ser su trato con los demás países, Estados Unidos tiene una cultura arrasiva. O sea, Estados Unidos tiene la cultura de que si me afecta o si me beneficia, me meto. Eso lo sabemos y no es ahorita.
no siempre se ha mantenido justamente porque se supone que la política, la buena política, para eso es. Por eso es que nuestro benemérito decía, nuestro Benito Juárez, decía, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y tú lo decías bien, o sea, si nuestros legisladores que lo tienen allá pegado en la letras de oro, con las letras de oro, tal vez tienen miopía, por eso no lo ven, no se lo saben. Y todavía la gracia de esto, o sea, reclamar de que nosotros sí no la sabemos, dice la compañera, pero pues bueno, más allá de la ignorancia que ya sabemos que la tenemos en esos nidos, sí, la verdad es que sí, hay una gran ignorancia. Y empezaron justamente a citar a Vicente Guerrero y a todos estos personajes de la historia por Andrés Manuel, porque si no hubiera estado Andrés Manuel tomándolos como precursores o como el tema de vamos a seguir esta ideología de ellos, si no fuera por ellos, la verdad ni lo citan, porque no tenían ni idea, o sea, no tienen ni idea quiénes son y por qué o para qué hacían las cosas. Y bueno, tenemos esa intervención, sí, todo el tiempo. Y no fue nada más porque llegara Lili Telles a tocarles la puerta, oigan, tengo un problema de roedores, sino el tema es de que ya se viene viendo. Y nosotros somos el traspatio, suena mal, y sin ánimos de ofender a mi hermoso país, porque yo lo amo, pero somos un traspatio de una gran mansión y estamos llenos de plaga. Y entonces, obviamente, todo eso afecta, porque dentro de esas cosas negativas van las cosas positivas. Y los primeros que han recibido los golpes durante mucho tiempo por no hacer las acciones como deberíamos hacer, por no tomar la batuta de controlar temas del narcotráfico o crimen organizado en México, los primeros que han resentido eso son nuestros paisanos que están en Estados Unidos, porque son a los que se les ha pasado la factura porque México no ha hecho lo correspondiente. Ahora, dirigido también al mensaje que dan sobre el tema de la soberanía, pues la verdad yo siento, y yo lo he dicho en mi tema particular, que para mí el populismo es uno de los peores cánceres que hay. Y lo peor que nos puede pasar es ser populistas. Empezarle a poner azúcar y bombones a las cosas que están mal. Empezar a decir, es que nosotros vamos a cantar el himno nacional, es que vamos a defender al país. ¿Nosotros quiénes? Exactamente nosotros quiénes. Porque recordemos, Miguel, que cuando, hasta donde yo tengo entendido, cuando un joven se cumple los 18 años, se integra al registro del ejército. Servicio militar. Exactamente, porque tiene que hacer su servicio militar. Y en la lógica es que el servicio militar es porque en caso de, tiene que defender a la patria. Es correcto. Nuestro país nunca ha sido un país bélico, nunca ha sido un país de meterse en guerras, pero eso no nos ha librado de que batallemos una guerra precisamente interna. Es mi punto de vista. Referente al tema político o soberanía nacional, que es un discurso que se está enfocando hoy y que están haciendo reuniones de la defensa de la soberanía nacional en el esquema político, no tiene nada que ver con la realidad del Estado de Derecho que viven los estados de nuestra República Mexicana. Yo veo un discurso de ciertos personajes que conocemos y tuvimos la oportunidad de convivir con ellos, sí. Hoy defendiendo la soberanía nacional, pues es un discurso, primero, citas. En el caso de una intervención extranjera, qué padre o qué madre que se esfuerza, que lucha todos los días por darle la mejor educación, alimentos, una mejor vida a sus hijos, lo va a sacrificar por defender una línea de corrupción. Exactamente, 1. sí. 2. ¿Tú consideras o crees, y es una pregunta también a nuestras amigas y amigos de SMC Noticias, que los políticos que hablan de la soberanía nacional van a enviar a sus hijos a defender a la patria? No. Afortunadamente hay estrategias que tiene Estados Unidos para el esquema que está implementando, que no estamos de acuerdo en el todo. Pero sin embargo yo no veo a un senador como Noroña llorando o defendiendo a los pobladores de Guerrero, que estuvieron más de 2 semanas bajo fuego. Y hay videos, testimonios. Yo tuve el contacto porque hay conocidos. Nuestro organismo tiene relación con muchas organizaciones civiles. Y la verdad, esperemos poder hacer un enlace para poder
mandar el mensaje que ellos hablan, de lo que viven, de lo que están padeciendo durante más de 3 décadas. Yo no vi a ningún senador ni a algún diputado federal ir y apoyar a las poblaciones o llevar recursos, como se enviaron a Cuba, para los desplazados en Chiapas, Michoacán, ¿no? En el trabajo que tuvimos hace años, conocimos el esquema real de Michoacán, que cuántos años lleva. Entonces, yo no veo que en Chilapa de Guerrero estuviera ahí el senador Noroña, claro, o los diputados que defienden la soberanía nacional, ¿no? Eso es un discurso político. En cuanto a Estado de Derecho, es obligación de la Federación, de los estados y de los municipios salvaguardar el orden y la paz social. Por eso citan el respeto al derecho ajeno a la paz, pero no citan con sus hechos la realidad. Hay otro tema, y lo dejo a muy análisis de la propia ciudadanía. También Benito Juárez dijo, malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y que con sus hechos lo traicionan. Ahí lo dejo, en un análisis, porque si yo soy garante de la ley, el representante político social, pues lo correcto es ver qué está haciendo un gobernador, un presidente municipal. Y ahí los pobladores de Chilapa y otros 5 municipios más establecen que el crimen organizado impone su ley, impone sus reglas, sus normas. Y ahorita vamos hacia dónde van ellos, porque están peleando apoderarse de los recursos naturales que existen en esas zonas mineras. Si hablamos, no es solo el crimen organizado. Los 8 millones de pesos del municipio donde se agarra al líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco, pues nada más era por el tema del derecho de piso, ese recurso, nada más. Sumen el narcomenudeo, robo de autopartes y otra serie de delitos que se cometen, o sea, las cantidades grandes económicas que logra obtener el crimen organizado. Cuautla de Morelos. Esta semana hay detenciones de expresidentes municipales vinculados a este tipo de delitos de extorsión, derecho de piso, el cual Morelos lo ha vivido. Yo pregunto, amiga, ¿cuál es tu opinión? Ahí estuvo un exgobernador con señalamientos muy claros contra el crimen organizado, de vínculos con el crimen organizado, y un tema de atentar en contra de una mujer que era familiar directa de él y nunca se le hizo nada. O sea, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo antes de dar mi opinión quiero preguntarles a toda la ciudadanía, si nos ven y si saben del paradero de Rocha Moya, se los vamos a agradecer, que se conecten con SBC Noticias México, porque lo perdimos, amigo, se nos fue. No, ya, o sea, ya quieres cobrar la recompensa de Estados Unidos, ese se llama casa recompensa. Es que yo tengo que ocupar el tema del medio para decirles que estamos sumamente preocupados, pero, o sea, yo sé que Estados Unidos se sabe dónde está, pero México no. Y bueno, fíjate que yo tengo el gusto, el honor de conocer a Anabel Hernández, y porque en algún momento iba yo a publicar un libro que justamente habla de ciertos personajes de acá de Oaxaca en el tema político. Y entonces ella me dijo algo, que si no se tenían los contactos y no tenía yo protección, que no lo hiciera, porque a ella le ha costado justamente el hablar con hechos, con investigaciones y con verdad en sus diferentes libros, le ha costado el estar exiliada y escondida, ¿sabes? Es un cambio de vida muy drástico y eso muchos de los compañeros lo han padecido, lo han pasado. Son pocos los que pues todavía estamos como en pie de lucha, ¿sabes? Pero la verdad es que esa es parte de los padecimientos que uno tiene por hablar justamente los hechos como son y no lo que nos quieren dar. A partir de que se implementa el tema de la mañanera, esto es lo que ustedes tienen que decir. Y los que estamos en medios de comunicación que vamos en contra de eso, de ese diálogo organizado, de esos discursos en los cuales te dicen es que esto es lo que le tienes que decir al país,
pues somos obviamente los que nos dicen que somos chayoteros, que somos etcétera. Regresando justamente a esto, es que la verdad es que yo me he detenido en mis columnas de opinión, Miguel, de hablar de este personaje que es Noroña. Tú lo dijiste bien. Nosotros por endes del destino, porque tenemos un personaje muy parecido acá en Oaxaca, que es súper amigo de él, que cuando visitó Oaxaca, Noroña, o sea, de las primeras veces que vino como defensor de la 4T, lo conocimos bien quién era Noroña. Y mucha gente a mí me decía, es que conociste a Noroña, o sea, qué fabuloso, o sea, ese señor es un luchador. Y yo decía, no, o sea, yo lo conocí porque yo estuve cerca, porque yo supe dónde se hospedaba, porque estuvimos cerca de la organización, y el señor es un personaje. Es un personaje, y puedo decirlo como lo es también Lili Telles. Y yo lo he dicho acá. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado que el circo de la política se ha vuelto la novela que queremos ver o que nos quieren pasar. En los hechos es justamente un país que está inundado de temas del narcotráfico, que ellos deciden las cosas, sí, cierto, y que ahorita, digo, Miguel, con tu amplia trayectoria, tú sabes que muchos años, o sea, durante muchas décadas, el tema de los recursos naturales, pues ha sido un tema que ellos ya también llegaron. Si no, ellos se esconden en el tema de sus narcolaboratorios en las montañas, en los cerros, con los recursos naturales. Por eso es que sacan a las familias, por eso es que llegan y están los pueblos fantasmas. Tú lo sabes, tú has visitado México de esquina a esquina. O sea, en Guerrero una cosa, en Chiapas otra cosa, en el tema de la migración igual, ¿sí? Y el solo hecho o sea, hay muchísimas cosas que son nefastas de este señor, que a veces ya no quiero ni tocarlo porque es darle publicidad a un barbaján, pero el solo hecho de que cuando apareció lo del rancho es Izaguirre, Guadalajara, se atreviera a agarrar y decir que quién nos decía que eso había pasado, que tal vez era un montón de zapatos que estaban allá, o sea, se me hace insultativo. Y se me hace más insultativo que este señor, con el estatus que tiene, tenga todavía el poder de estar insultando al pueblo de México y más aún a las madres buscadoras, que tú también has tratado ese tema acá. sí. Entonces, cuando hay una persona que está rodeada de poder y que ha ocupado a los pueblos para subir al poder, hacerse de este personaje, porque el señor, ya ves que apenas le dijeron que había estudiado, porque sí, justamente el tema del populismo es su herramienta, decir lo que nos espanta para decir, ay no, me están defendiendo, y decir totalmente lo que ellos quieren decir, este discurso de los superhéroes en los cuales llegaron, como dijera el Gatell, es un ungido, como le decía Andrés Manuel. Y en estos temas de darnos esos discursos de quién es el bueno, quién es el malo, o sea, quiénes son los superhéroes que van a venir a México a salvarnos, estamos sumergidos en una realidad que nos quita día a día tranquilidad, seguridad, familias, y que desgraciadamente, Miguel, todos los días estamos pensando que no le toque a nuestra familia. Efectivamente, y en base a esa ignorancia, a ese esquema populista, y ahorita lo vamos a ejemplificar mejor, la violación, la soberanía radica en lo supremo, y la máxima ley que tenemos es la Constitución Política. De ahí se van las leyes y las normas, pero también los tratados internacionales en los cuales está México tienen el mismo ordenamiento y el mismo nivel. Si la estrategia jurídica y económica que está implementando Estados Unidos es porque está estableciendo que el Estado de Derecho en México se ha perdido. El Estado de Derecho se ha perdido en cada estado de la República Mexicana con conflictos. Cuando fueron los bloqueos de la detención de este personaje del Cártel Jalisco, fueron 19 estados de 22 estados de los cuales él tenía el control. Y fueron inmediatos, simultáneos. Pero lo incongruente, amigas y amigos, es ver que en Chilapa, en Guerrero, donde existen denuncias, existen testimonios, donde organismos internacionales se manifestaron, establecieron que deberían intervenir, el crimen organizado decide, después de un acuerdo de paz con la secretaria de Gobernación,
con la gobernadora de Guerrero, que tiene vínculos también, que denuncia, la presidenta municipal con vínculos, que se denuncia, el ejército y la marina, que ahí tuvieron que recibir órdenes para poder estar, llegaron a un acuerdo de paz con este grupo delictivo. Eso es una inminente falta del Estado de Derecho, de la aplicación de la ley, de la paz, del orden social que establece el propio artículo 21 constitucional, ¿no? Entonces, si están violando los derechos ciudadanos, los derechos fundamentales de cada ciudadano, partimos a Cuautla. Ahí tuve varios casos y te detenías y no podías avanzar porque ¿dónde estaba el problema? Y lo he dicho, y te acuerdas en la pregunta que me hace Alfredo Martínez Aguilar, ¿cómo se termina la inseguridad? Tenemos la corrupción. Sí. Tenemos que combatir la corrupción y caen las autoridades municipales. Entonces, quiere decir que si tenemos Guerrero, tenemos el problema Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Zacatecas, Ciudad de México, Tabasco, Oaxaca en el Istmo. Entonces hay un problema serio que nosotros tenemos, pero que sí es importante recalcarlo. El problema de inseguridad creado por el narcotráfico, narcopolítica, narcoeconomía, no proviene de ahorita. Es el inicio de 30 años permisivos y que los cuales yo lo establezco y lo digo, el discurso que dijo aquel candidato en los 90, a más de 3 décadas, sigue siendo vigente. Sigue siendo vigente porque si lo lees, y les recomiendo a amigas y amigos de CMC Noticias, que lo lean, es vigente. ¿Quién gobernaba en ese tiempo? Había un gobernante que nos decía que México estaba cerca del primer mundo. Tenía una retórica excelente, una preparación y una inteligencia admirable, porque hay que reconocerlo. Pero también tienen que ver los valores que debe tener el servidor público. Por eso lo dije, corrupción, valores, es lo que nosotros necesitamos recuperar, porque puede llegar la gente más preparada, pero de ahí nos vamos a partir. ¿Qué pasa con el general, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, que se entrega? ¿Sabe por qué se entregó, amiga? Y ahorita porque lo voy a establecer. No, porque él es un estratega y una persona que conoce las consecuencias que se podían vivir, ¿sí? Pero no se entrega con las manos vacías. ¿Tú crees que un personaje de esa talla de estudios, de preparación, va a llegar con las manos vacías? No. Lo que se va a desatar, más bien lo que ya se desató con la visita de las autoridades esta semana de Estados Unidos. O sea, llega a complicar el tema por querer cubrir a unos cuantos en el poder. ¿Cuántos millones de mexicanos somos en la República Mexicana y que no podamos entender? Retomo. Lo dijo Colosio, el triunfo no lo tenemos garantizado, tenemos que luchar por el triunfo. O sea, ya estaba hablando de la decadencia, de un hartazgo social que existía en México. Dijo que veía a profesionistas sin oportunidades de empleo, de poder desarrollar su capacidad y sus oportunidades sociales. Cuando dice ese lema que literalmente le cuesta la vida, llegó a México con sed y hambre de justicia. Y vuelve a señalar a las autoridades que corrompen, la arrogancia de las autoridades, la soberbia de las autoridades. No estamos lejos de ese discurso. Continuamos en un discurso mayor y en una actitud mayor que aqueja y que duele al pueblo de México. Y que es importante entenderlo. Ahora habla de lo que la ley tuerce, la corrupción de la ley, de la aplicación de la norma, de las propias autoridades. Y dijo, veo ciudadanos angustiados por la inseguridad que se vive. ¿A cuántos años seguimos hablando de este tema? Porque es importante entenderlo, amigo. Porque si analizamos políticamente todos los esquemas que vienen de más de 30 años agudizándose en México, vivimos preocupados. Hay políticos que ya también han vivido
las secuelas y los daños colaterales de la inseguridad. Sí. Estuvieron en el poder y no hicieron nada. Sí, ahorita sí les ha tocado. Y les ha tocado. Sí. ¿Sí? Y el problema es que va a seguir afectándole a todo mundo, que nos va a afectar. Yo el día de mañana, imagínate que nos cerremos y digamos, como dijo el de Venezuela, Nicolás Maduro, vengan por mí, porque mi pueblo me defiende. Ah, sí, pero entonces ahí viene la estrategia de Estados Unidos, vienen varios esquemas. ¿Sabes qué son los objetivos prioritarios? ¿Sabes las consecuencias de los objetivos prioritarios internacionalmente? ¿Cómo han acabado? Han muerto. ¿Por qué? Porque como tú lo dices, el trabajo de la DEA, de la CIA, ATF y todos los organismos de seguridad internacional de Estados Unidos no operan ahorita, operan desde hace muchas décadas. Pero no solo opera Estados Unidos, está la inteligencia rusa y de otros países siguen operando en México, infiltrados en México, de los cuales tenemos que ser realistas de la problemática que se ve. Ahora el general Gerardo Mérida Sánchez, que fue el secretario de Seguridad Sinaloa, se habla que también participó y asesoró durante su retiro como general en otros estados, Oaxaca, en el sexenio pasado. Son situaciones muy difíciles en los cuales, bueno, él trae un equipo de trabajo. O sea, toda la cadena de suministro y trabajo laboral que tuvo va a estar implicado. ¿Cuántos personajes, cuántos gobernadores a los cuales asesoró van a estar implicados en el tema? Esa es la punta del iceberg. Ahora, se entrega voluntariamente el exsecretario de Finanzas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y sale de nueva cuenta, ¿por qué cito al senador Noroña? Porque sale a reclamar que por qué no lo cuidaron. Porque realmente, pues bueno, eso es vergonzoso ver el nivel de ignorancia y que sigamos eligiendo ese tipo de personajes. Que bueno, yo le aplaudo cuando le señalaba a los de gobiernos en ese tiempo, pues algunos errores, y decimos, bueno que hay alguien que exprese la voz del pueblo. Que era honesto. Pero, sin embargo, ahí es el tema que nosotros venimos señalando, y todos estos antecedentes, amigos, amigas, nos hacen señalar que el Estado del Derecho en México ha sido vulnerable. Ha afectado a muchos mexicanos y a muchas mexicanas que hoy luchan continuamente. Que tú pongas un negocio y con créditos, con esfuerzos, con sacrificios, estén saliendo adelante. Que compres un vehículo porque es tu herramienta de trabajo, pero que ese vehículo tú lo tengas que adquirir por un crédito y tengas que literalmente rematar tu propiedad para poder salir adelante, porque oportunidades para profesionistas no existen en México, honestamente. Así es. Muchos de los que tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a trabajar fuera de Oaxaca. Sí. ¿Sí? Y si es necesario, de otros estados o del país para poder lograr subsistir. Y que llegue alguien del crimen organizado y te diga, a ver, Sara, tú me tienes que pagar 20 y tantos mil pesos mensuales. Uh-huh. Y si no me pagas, atentan contra tu familia, con la propiedad, con el negocio, te queman el negocio, te quitan tu oportunidad de vida que te resta. Por eso hablamos de la seguridad humana, de las oportunidades primarias que debe tener el ser humano. ¿Qué opinas de eso? Pues la verdad, amigo, acá hay, pues es un tema que duele porque no hay día que no sepamos de casos, los que logramos saber, hay otros que no. Yo hablaba ahorita del tema de los desplazados. Imagínate cuánta desesperación de nuestro pueblo el hacer videos en Facebook y decir, Estados Unidos, quiero que vengas y nos ayudes porque nos sacaron y nos están matando. Qué tragedia el que tú agarres y digas, necesito ayuda, ¿no? Antes únicamente se pensaba, bueno, estás en riesgo, tienes chance de pedir asilo, ¿no? En Estados Unidos. Ahorita es que la mayoría quisieran estar allá porque la verdad es que acá no hay control, o sea, ya no tenemos nada que nos proteja, porque no hay un organismo, y yo la verdad quiero ser, no quiero ofender, porque yo sé que no todos pueden ser lo mismo, y todavía creo en las buenas personas, y hay buenos policías, hay buenos marinos, claro. Hay buenas personas en el ejército,
Sin embargo, está muy canijo, porque si esas buenas personas que están y llegan a una comunidad a querer ayudar a la población y lo único que hacen es ayudarla a que se retire de la población, porque ya no pueden enfrentarse con ellos. O sea, estamos en una situación muy drástica porque ya no sabemos qué exactamente pasa. Policía coludida la hemos vivido en muchos años, no nada más en 12 años, o sea, es muchísimo tiempo. El ejército, fíjate que todavía teníamos como la esperanza que no fuera tanto, desgraciadamente, gracias a tapar ahorita a ciertos funcionarios y cuidar una estructura de poder económico que ha sido este partido guinda, lo tengo que decir, por tapar a unos cuantos, ahorita pues sí, está saliendo pues generales y personas del ejército que también tuvieron una corresponsabilidad en esos hechos de corrupción. Y también le quitan el maravilloso trabajo que ha sido nuestro ejército mexicano. O sea, en algún momento todo eso entinta y es un gran cáncer, porque no confiamos en estos, no confiamos en aquello. Yo lo decía hoy en mi columna de grabación, o sea, ¿cómo es posible que el gobierno tenga esta estrategia de echar a pelear a la población en el tema de no, es que los centros de rehabilitación, es que si lo están secuestrando, ahí sí se asoman, pero cuando es justamente su parte de hacer las cosas, no pasa. Y no pasa porque no quieren que pase, porque hay una corrupción que ya se metió en los organismos de gobierno, porque nuestra política está podrida, porque tenemos actores y actrices en lugar de tener legisladores, ¿sí? Tenemos personas a modo, tenemos personas que completamente cumplen un interés. Y lamentablemente, creo que las sociedades en diferentes etapas tienen que vivir un momento de oscuridad, porque nosotros también somos responsables que esas personas tengan el poder que tengan, que Noroña tenga el poder que tiene, que Adán Augusto lo tenga, que tenga mucho foco, ¿sí? Y el tema del populismo, porque tenemos en la mente muchas personas que seguimos siendo como en los años 80, en el cual vamos a cantar el himno nacional y vamos a ponernos con nuestros rifles, lo que tú decías de Maduro, por eso me dio mucha risa, porque es así visualizamos, todos alineándonos en la frontera, pensando que vamos a defender a México con las pocas balas que tengamos y cantando el himno nacional. No, nuestra defensa no conlleva eso. Nuestra defensa es sacar, y miren, así, manitas arriba, y que vengan por quien tengan que venir. Porque si una es la manzana podrida y está pudriendo a todos, que se lo lleve. Sinceramente, yo hablé con compañeros de Venezuela, venezolanos, y me planteaban muchos esquemas, ¿sabes? Y uno de ellos, un taxista de ahí de Ciudad de México, que es venezolano, me comentaba él, o sea, sí fue drástico, porque decía, aunque papá le pegue a mamá, es mi papá. Y se sintió bien feo que entrara la policía por él. Así me lo planteó. Saludos a los compañeros. Pero era necesario. Sí, efectivamente, quienes tenemos amigos en diferentes países y estados, sabemos lo que sucede. Yo esa madrugada, pues recibí informes directos de los que los compartimos y que fueron imágenes nacionales, porque nos estaban pasando cuando estaban infiltrándose, literalmente, porque esa es la palabra técnica, fuerzas especiales, Rangers de Estados Unidos y los CIL. Ellos ejercieron un trabajo, siempre va a haber un daño colateral y en los objetivos prioritarios va a haber daños colaterales y debemos entenderlos. Entonces, cuando hablamos ahorita del trabajo que dices, yo lo he dicho, unos construyen o construimos y otros derriban, destruyen, aplastan, porque son pocos los que hacen la maldad y somos muchos los que trabajamos y hacemos bien. Para nuestros amigos de la Marina y del Ejército, nuestro reconocimiento a las fuerzas especiales porque han demostrado su trabajo, a buenos amigos y amigas de las policías estatales, municipales, los existen, conocemos a personas con vocación de servicio. Vamos a tener un invitado, ¿sí? ¿no? Okay. Entonces, aquí el tema el ENSU, que es la encuesta nacional de seguridad urbana, en este semestre establecía que casi el 90% de aprobación lo tiene la Marina y el Ejército y la Fuerza Aérea. El 41% de confianza lo tiene la Policía Municipal. O sea,
hay que ver los órdenes de confianza que existen, pero efectivamente, en análisis, las policías municipales son las más afectadas e infiltradas por el crimen organizado, ¿sí? Son muchos los factores que no se logran entender, y entre ellos, el bajo salario que tienen, la falta de preparación o profesionalización de las corporaciones municipales, ¿sí? Lo vemos, esta semana la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez se inconforma con un proyecto mal planteado, la pensión y jubilación de los elementos. Hay que saber leer el artículo 123 con su apartado especial sobre lo que se rigen las corporaciones de seguridad del Ejército y la Marina. No es fácil, pero sin embargo vemos a personas que rebasan los 50 años de edad y de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública no reúnen ya las características físicas idóneas para el servicio. Entonces es muy importante atenderlo. Por eso el crimen organizado logra permear bien a las instituciones de seguridad pública municipal. Por eso son las más afectadas. Sin embargo, el ejército tiene una cadena de mando y tiene que obedecer de acuerdo a la disciplina, a la estructura de cadena de mando, saber obedecer. Si se dejara operar al ejército y tuviera una buena dirección, ahorita muchas cosas cambiaran. La Marina lo mismo. Y tenemos el ejemplo, Argentina, hay un detenido por un tema del huachicol, que es un tema que deduce una cadena de suministro delictiva. Porque no solo robar hidrocarburos, sino las finanzas, los negocios, las sociedades que impera esta cadena delictiva afecta a México. Y eso va acorde a lo que hoy pues es considerado ya el cártel de Sinaloa como Hezbollah. O sea, sí, eso es preocupante cuando lo vemos como seguridad nacional. ¿Sí? Nos están diciendo, están a lo mismo que los grupos terroristas. Así es. Ahí a donde yo encuentre, a quien encuentre, si hay escoltas, ejército, marina, van a salir afectados. Vean el caso de Irán, la Franja de Gaza, Palestina, todos esos temas que nos están afectando. ¿Qué es lo correcto que deben hacer nuestras autoridades federales? Pues empezar a ver la realidad que nos impera. Ser honestos, Miguel. Ahora, yo no estoy atacando a Morena, porque yo lo he dicho, ¿no? Yo pertenecía a esto porque consideré que era un cambio. Sí, yo estoy libre de pecados. En lo particular, vi lo que el anterior régimen lo hizo y nos afectó mucho. Yo también considero que Estados Unidos, y lo digo claramente, también todos esos actores políticos de administraciones pasadas, de regímenes anteriores, también deben ser señalados, porque existe. Hoy a mí me da mucha pena ver a un dirigente nacional del PRI literalmente escupiendo al cielo y hablando de que este régimen es lo peor, cuando él también fue señalado por actos de corrupción, por situaciones. Cuando veo actores políticos del régimen anterior, porque ni la pena vale decir qué partido, esté señalando los graves errores de esta administración, pues da risa. Pues es que en todos los partidos pasa, o sea, la verdad es que la política está sucia, o sea, la política está manchada, o sea, no llevamos una buena política. Acá en Oaxaca, el personaje que tú y yo conocemos dice, hay un ladrón en Palacio y lo vamos a sacar, y yo, pero que no entres tú, o sea, es que si a Chu le iba yo a decir, o sea, la verdad es que toda la política está así. Sí, y el problema es que ahora, como dices, buscan actores, buscan futbolistas. Esperemos que hoy en la capital, cuando dicen esto, vamos a soñar a fulano de tal porque es imagen pública, por Dios, o sea, necesitamos profesionistas, personas perfiles, con vocaciones vocación de servicio, de perfiles. Amigo, yo lo pongo así. Llega Miguel Ángel Chávez a un espacio, ¿y qué tal que no te dejan trabajar? Ese es el otro tema. Porque justamente es eso, lo que tú decías, las cadenas de mando. El tema, sí, pero mira, ¿sabes qué? Mejor voltearte para acá en lo que yo paso. Y muchos policías lo han dicho. Justamente las investigaciones que hay de Estados Unidos, y justamente contra Rocha Moya, es porque él facilitó las diferentes corporaciones para que fuera paso libre de los estupefacientes, de todo lo que se manejaba. Era estas camionetas, tales personas con tal clave son libres. ¿Por qué?
porque justamente el Estado mexicano está coludido al 100%, perdónenme, están coludidos. Yo tengo muchos compañeros, tengo muchos amigos que quieren hacerlo mejor, en serio, tienen muy buenas intenciones, pero no se puede. No se puede porque está coludido todo. Y si desde la cabeza estamos diciendo, claro que no, no pasa eso. Ay, por supuesto que no, si somos el país. ¿Dónde está el censo? Ah, somos uno de los países más felices del mundo. Pues decía José Alfredo Jiménez, acá hasta llorando cantamos. O sea, sí, nosotros traemos la alegría por obra de Dios, pero no porque precisamente estemos alegres. Y además, el tema de corrupción, y lo establece, o sea, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, todo ese orden, José Antonio Yepes Ortiz, a pesar de que ya fue extraditado, dicen que sigue operando. O sea, ¿por qué? Por la conexión de la corrupción que existe. Mira, yo atendí hace unas semanas un tema en la Fiscalía del Estado, y me preocupa ver que en la propia Fiscalía ya sepan cuáles son los reclusorios donde hacen llamadas, y que junto en la colaboración nacional no se esté realizando nada, ¿sí? O sea, hay inhibidores de señal. Bueno, y eso no es nuevo, ¿eh? O sea, a mí me tocó ver el trabajo y lo difícil que es trabajar cuando hay corrupción. ¿Quiénes autorizan que ingresen los celulares en los penales? O sea, amigo, el costo de lo que significa. O sea, yo te tengo que preguntar algo forzosamente, porque esta semana que pasó, uno de nuestros cuentos que nos dan siempre para dormir el gobierno federal es justamente el tema de, bueno, es que nosotros estamos extraditando, pero nosotros también queremos gente que nos las mande a los penales. Estados Unidos dice, claro que no, o sea, yo lo agarré, es mío, ¿no? Pero ¿para qué rayos queremos que vengan? O sea, ¿para qué? ¿Para que sean así, mira, panza para arriba acá? La seguridad en todos sus ámbitos tiene que tener una regenería, una transformación real, no es un discurso, una transformación. Los sistemas penitenciarios deben tener un cambio total, ¿sí? Lo vuelvo a decir, o sea, las leyes existen, la aplicación de la ley no existe, ¿no? Ahí es donde fallamos. Vuelvo a decirlo en mi experiencia y en los años de trabajo como servidor público y hoy en la iniciativa privada y en nuestro organismo. La corrupción es la madre de todo el problema que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque es muy importante entenderlo. ¿Cuánto cobran los directores de los penales por un celular? La renta de un celular. ¿A quién le reportan ese ingreso? O sea, si estas cosas cambiaran, créanme que no hubiera necesidad de estar haciendo un registro nacional de nuestras líneas telefónicas. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos. O sea, ya lo hicimos y no funcionó. Y ahorita otra vez. Y lo tenemos que realizar cuando realmente lo hacemos que no debemos nada y no tememos a nada, pero también corremos el riesgo. ¿Por qué? Porque las bases de datos oficiales de seguridad, ejército, instituciones gubernamentales han sido hackeadas y han sido comprobados. Fíjate, Miguel, que bueno, tú sabes, estos días he vivido muy de cerca los procedimientos en fiscalía y me tocó ir al Instituto de Peritaje a extraer también unos testimonios en audio. Y yo pregunté al especialista, ¿no? Al perito especialista. Le pregunté, oiga, ¿qué opina usted del tema de los registros? Digo, porque, o sea, el sacar audios ante fiscalía es un rollo, ¿no? Entonces, ya me decía, es que no tiene caso. En muchos aspectos no tiene caso. Y me dijo algo muy simple. Usted puede registrar su teléfono tan solo con una CURP, por teléfono. O sea, no es con la credencial, no es con su imagen, o sea. Entonces, ¿sabe cuántas personas pueden tener acceso a su CURP? ¿Sabe cuántos celulares pueden registrar a su nombre? Sí, o sea, no hay un protocolo ni un ejercicio real, yo lo veo. Y la verdad, cuando yo veo también las situaciones, a veces también me pongo al lado de una autoridad que busca hacer su trabajo.
Las personas que llegan a una institución de seguridad, procuración, administración de justicia y quieren hacer un trabajo, va a tener que luchar contra una infraestructura burocrática, gubernamental, de intereses personales, económicos, políticos y de delincuencia organizada. Además que, amigo, o sea, para el nivel de inseguridad que estamos pasando, nuestras instituciones, o sea, no tienen ni lo básico, hermano. O sea, ahora que yo he estado en los temas de fiscalía, no es posible. Sí. O sea, las víctimas se nos pone, o sea, se nos pide hasta los benditos CDs para los testimonios. O sea, ¿por qué? O sea, no, la verdad es que me da pena eso. Pero... Ese es el tema a lo que tú estás hablando como seguridad humana, o sea, el derecho a la justicia, el derecho a la seguridad, el derecho a la salud, a la educación. Eso es seguridad humana. Entonces, cuando nosotros hablamos de soberanía nacional, pues realmente ahí está el Estado de Derecho. Vienen acciones políticas, estrategias políticas, discursos, pero muchos para sostener el cargo, para vivir del cargo público, del erario público, para sostener a sus familias, para sostener que hoy me toca a mí, hoy le toca a mi compadre, a mi comadre, a mi esposa. Para la campaña, para la próxima campaña. Entonces yo creo que es el momento de hacer los cambios. Miguel, antes de porque ya nos estamos acabando el tiempo y para que sigas con más temas, tan solo un tema. Cuando compartimos con los compañeros, con nuestros amigos, compañeros, hermanos, el maestro Alfredo y el maestro Raúl Castellanos, cuando estuvimos en mesa de análisis con ellos, estábamos hablando justamente de esto que es muchas corrientes internacionales dentro de México. Y entonces cuando hablamos justamente del tema de soberanía, pues en lo que ciertos mexicanos promedios podemos estar pensando en defender a la patria, cual héroes de Chapultepec. Nosotros, o sea, la delincuencia tiene los vínculos internacionales en todos los aspectos, y lo hablamos en esa mesa de análisis con ellos, que justamente inclusive el tema de las armas. O sea, el tema de las armas ya, o sea, es como comprar algo en Amazon, ¿no? Nada más eso te quería yo preguntar. Es la infraestructura, la economía, la fortaleza económica que genera la cadena delictiva. Exacto. Esa cadena de suministro y relaciones como lo que hay impera. Por eso Donald Trump lo dice, ya hay narcopolítica. Estamos a punto, amigas y amigos de SMC Noticias, a punto en mi análisis, y lo digo con mucho respeto, para decretar que Morena sea un narcopartido declarado en el esquema terrorista. Yo creo que hay que cuidar porque ya que estratégicamente, que ya sea oficialmente declarado. O sea, ¿por qué? Porque al momento que la cadena y la lista de gobernadores crezca, van a llegar a un punto, porque es una estrategia política, económica y militar la que trae Estados Unidos, y es que es la influencia extranjera para poder violar el derecho de la soberanía. Lo interno es que se están violando los derechos de los ciudadanos, no hay un Estado de Derecho. ¿Cuántos estados? Y lo dejo para quien lo vea y que lo quiera analizar. No es un ataque, es un análisis, porque luego los amigos se molestan, y es muy claro. Y lo digo así, no claro. Sientan. O sea, eso es un análisis. ¿Cuántos estados viven en un Estado de Derecho real? ¿Cuántos estados? ¿Cuántos municipios de los estados se respeta los derechos fundamentales de las mexicanas y mexicanos, de los ciudadanos? Que exista el Estado de Derecho. ¿Cuántos municipios ya debieron haber dejado de existir y que se declarara ya no un municipio por elecciones, sino se declarara con un administrador para poder legalizar y puntualizar el Estado de Derecho, ¿no? Porque hay una violación clara, que no se ha querido tomar el toro por los cuernos, por muchos aspectos, muchos esquemas, como lo establecí. No es fácil luchar contra un gigante y un monstruo de 1000 cabezas, por eso el poder internacional que hoy comentabas, porque ellos ya, el crimen organizado de México, ya permeó otros países y ya es un esquema internacional. Y la detención que hubo por casualidad en Argentina ya trae sus consecuencias, porque ya empezó a hablar el oficial de la Marina. A cantar. Ya empezó a hablar, y no es el único, y viene una cadena
de situaciones. ¿Qué es lo que va a evaluar el general exsecretario de Sinaloa? ¿Qué es lo que ha aportado? ¿Qué es lo que se van a aportar? ¿Qué va a pasar cuando Rocha Moya sea entregado o sea detenido? El mensaje oculto que dio. El declaro. 2. ¿Qué va a pasar si Estados Unidos actúa como ha actuado con Venezuela, con Irán, con Palestina, con los países terroristas? ¿Qué va a pasar cuando un solo soldado pierda la vida de manera injusta por alguien que no ha sido derecho y honesto con México? ¿Qué va a pasar? ¿Estamos preparados? Amigas y amigos, ¿estamos dispuestos a sacrificar nuevas generaciones? Si las nuevas generaciones se están perdiendo por una narcocultura, por una falta de valores, por una verdadera falta de oportunidades, y quienes nos esforzamos para un ejemplo claro de nuevas generaciones están dispuestos a que sus hijos paguen las consecuencias de políticos que no les interesa nada la nación y la soberanía nacional. Ese es mi mensaje y mi pregunta para ustedes, para los que defienden a capa y espada sin analizar la problemática. Ahí les dejo la respuesta. Sus hijos pagarán las respuestas, sus familiares, un soldado, un marino, un policía que trabaja honestamente y que lucha todos los días para poder llevar el suministro a su casa de manera honrada. Yo creo que estamos a tiempo que nuestras autoridades federales hagan lo propio y que lo que se comprometieron y los que tuvimos un anhelo de poder esperar una transformación en México se cumpla. Tal vez eso incomode, a algunos les moleste, pero es una crítica profesional. Ahí están los ejemplos, los estudios, los organismos sociales, no gubernamentales también, que han expresado lo mismo. Son más de 134,000 desaparecidos, 70,000 cadáveres en las CEMEFOS sin identificar. Existe una problemática grave en nuestro país. Se puede solucionar, pero ¿cómo? El que cada mexicano asuma su responsabilidad con valores, con educación, integridad, honestidad. Y que no defendamos a estos personajes, porque al final de cuentas, justamente ellos desde la comodidad que les ha dado el poder y el dinero, ellos, como tú bien lo dijiste, se van a proteger ellos, ¿no? Pero a la sociedad nos van a poner de carne de cañón como siempre, y yo creo que ya, o sea, ya es suficiente, porque también no es, y lo decía yo ahorita, no es que Estados Unidos sea justamente de las mejores intenciones, para todo hay, y por intereses. Sí, o sea, no vienen a salvarnos, pero sí hay que reconocer algo, que estamos ya tan sumergidos que sí necesitamos apoyo, y más allá de las cartas de recomendación a las cuales no les hace caso la presidenta, de derechos humanos, de todo esto, o sea, esas cartas que para ella no existen, pues ya vimos que pues si no existe a la buena, pues va a existir. Y las visitas y los mensajes nunca son casualidades. Rocha Moya decía, esto es algo en contra de la 4T. No. Y pues, ¿saben qué? No es un tema contra la 4T, es un tema contra todo lo que conlleva este producto que han hecho, pues que es nocivo para el país. Para cerrar y para despedirnos, México ha sido siempre un país guerrero, que defiende, que siempre defiende sus raíces, su patria, y se ha demostrado. Esa es la preocupación. Yo creo que la mejor manera de defender en este momento a nuestro país es cambiando primero nosotros, nuestro entorno, nuestra familia, y que aprendan a elegir a sus gobernantes, que no elijan al más popular o al que más hable por hablar, sino que tenga propuestas. Vamos a vivir un año de elección en próximos meses, ya literalmente, un año, y considero que la manera de cambiar es evitar la corrupción entre nosotros mismos. Cuando México avance, cuando México tenga el progreso, entonces podemos decir que sí, efectivamente están violando nuestra soberanía nacional, ¿no? Que hay intereses, siempre los van a existir internacionales, pero no dejemos, y un llamado a nuestras autoridades, no permitamos que manos extranjeras utilicen este discurso, esta cruda realidad que vivimos, para que puedan tener injerencia en nuestro país. Y que los políticos
que hablan de defender la soberanía nacional ejemplifiquen y que estén realmente acorde a lo que Benito Juárez, que defiendan a la nación con hechos y no con palabras. Pues muchas gracias, amigas y amigos, por acompañarnos en esta emisión de La Opinión es Código de Seguridad Ciudadana. Nos acompañó nuestra amiga, la licenciada Sara Vargas, productora de este programa en SMS Noticias. Estamos a la orden y un fuerte abrazo a todos. Su amigo y servidor, Miguel Ángel Chávez, consultor en Seguridad Ciudadana y presidente aquí en Oaxaca, Protocolos de Seguridad. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando en Radio Superación. Hasta la próxima. Muchas gracias a los que estuvieron conectados en redes sociales. Nos estamos viendo.